Muy, pero muy buenos días, queridos amigos, para cada uno de ustedes. Es realmente un placer poder estar con cada uno de nuestros queridos amigos acá por la pantalla de YouTube. Estamos leyendo cada día, tratamos de hacer un pequeño comentario sobre el libro de Isaías. Vamos acompañando el programa Reavivados por su palabra. En esta mañana nos toca leer el capítulo 26 del libro de Isaías. Vamos a sacar algunas lecciones prácticas y vamos a iniciar el día de hoy. Antes que todo vamos a orar y vamos a pedir la bendición al Señor. Querido Padre que moras en los cielos, queremos darte las gracias porque nos permites iniciar un nuevo día, tener vida, tener salud. Muchos de nuestros amigos, hermanos, están sufriendo con la pandemia y oramos por ellos, Señor. En especial queremos pedirte por aquellos que han perdido familiares, seres queridos en estas crisis sanitarias. Queremos pedirte que los asistas, Señor. Y suplicamos que nos acompañes ahora, que podamos aprender del capítulo de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a leer un capítulo que se divide en 4 partes. Tenemos la primera parte que es de los versos 1 al 4, en donde se habla acerca de el cántico de confiar en Dios, un cántico de fe. A su vez, en los versículos 5 al 11 se hacen de manera explícita una alusión a los juicios manifestados por Dios en diferentes naciones, en este particular es Babilonia. En los versos 12 al 19 se habla de cómo Dios actúa en favor de su pueblo. Y finalmente en los versículos 20 al 21 nos motiva a depositar la esperanza nuestra en el Señor. ¿Saben? Este capítulo es un capítulo que nos infunde confianza y esperanza en Dios. Podríamos solamente hacer una reflexión profunda de los versículos 1 al 4, que habla acerca de que el que confía en el Señor no va a ser defraudado. Es un capítulo sumamente rico porque nos describe los sentimientos, la experiencia, las sensaciones, las emociones que va a sentir el pueblo de Dios cuando venga la gran angustia, el tiempo de angustia que habla allí Daniel 12:1. Noten ustedes que este texto nos enfoca el momento del pueblo de Dios, cómo se va a sentir el momento de angustia en el día de Jehová, como empieza el versículo número 1, pero cómo se va a cambiar ese sentimiento de angustia por un sentimiento de gozo, de esperanza y de alegría inigualable en el encuentro con el Señor Jesús. En los versículos 1 al 4, como dijimos, noten ustedes que se habla en el versículo 1 de que Jerusalén, noten el versículo 1, se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. En ese momento se hacía alusión a la Jerusalén literal, física, de los tiempos de Isaías. Pero, como hemos venido diciendo, hay un aspecto espiritual que nos involucra, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, nosotros vamos hacia la Jerusalén del cielo, la celestial, la ciudad de Dios. Tenemos allí un lugar fuerte donde encontraremos refugio y consuelo para siempre. Nosotros estamos de paso, nos dice Isaías, estamos solamente como un pueblo nómade aquí en la tierra. En el versículo 2, se habla de quiénes van a estar allí, qué calidad de naturaleza van a tener que lograr los que hayan de estar en la ciudad de Dios. Dice, abran las puertas. Noten que se da una orden de hacer una apertura a la entrada triunfal del pueblo de Dios. Dice, para que entre
una nación justa que se mantiene leal o fiel a la verdad. La gente que va a entrar en la casa de Dios, en el trono de Dios, va a ser gente leal a Dios. Gente que ha aprendido a amar al Señor. Gente que ha aprendido a hacer lo que a Dios le agrada. Que se ha mantenido fiel, incólume ante los tempestivos vientos de mentira de este mundo. Se ha sostenido por un escrito está. Los que van a entrar en la ciudad de Dios son las personas que se manejan directamente con la palabra del Señor. Y cuando viene la crisis son personas que supieron tomar la decisión correcta de obedecer lo que Dios mandó. El versículo 3 habla de la paz de Dios. Noten ustedes que la palabra shalom o eirene en el griego, en el Nuevo Testamento, noten ustedes que habla de plenitud de vida. Tener una vida holísticamente en armonía. Desarrollar un estilo de vida que me proporciona la felicidad, que me proporciona el deleite de la existencia. La palabra shalom. Y noten ustedes que la paz repercute en nuestro interior y también en nuestro exterior. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea que el mundo también, o sea, lo malo, la propuesta contraria a la vida espiritual, también ofrece un tipo de paz. Pero no ese es el tipo de paz que nos está hablando Cristo. La paz puede ser que afuera en el entorno haya guerra, haya convulsión. Pero si hay paz dentro nuestro corazón estará en tranquilidad, confianza y esperanza en el Señor. El versículo 4 habla de la figura de Dios como una roca, como un lugar donde yo puedo estar parado firmemente, donde yo puedo confiar. Dice el versículo 4, confíen en el Señor para siempre. Noten la confianza en la persona de Dios para siempre, eternamente, porque el Señor es una roca eterna. En Él hay refugio, en Él hay resguardo, hay consuelo. Es la invitación del profeta Isaías en esta primera porción. En los siguientes versículos del 5 al 11 van a encontrar ustedes la contraposición, o sea, el contraste entre el accionar de Dios mediante sus juicios aquí al planeta Tierra, pero van a ver ustedes la actitud del justo con el impío. Van a ver ustedes que dos actitudes diferentes ante la misma presencia, la misma acción de la persona de Dios. En el versículo 5 se hace una contraposición o una oposición entre la ciudad de Dios, que es Jerusalén, con la Babilonia terrenal, que en el Nuevo Testamento, allí en el libro de Apocalipsis, se va a tener una trascendencia a lo espiritual. El pueblo de Dios va dirigiéndose a la Canaán celestial y la Babilonia espiritual, pagana, es el símbolo que representa todos los poderes que se conglomeran en contra del pueblo de Dios. Siempre estos dos símbolos fueron enemigos acérrimos, siempre fueron los símbolos preferidos de los aspectos apocalípticos de los profetas para describir la viva y clara oposición que habrá hasta el tiempo final entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. En el versículo 6 se habla de que el pueblo de Dios siempre sufrió en manos de otros pueblos y específicamente el reino del sur sufrió en manos de los caldeos, de los babilonios. Y saben que ahora en el versículo 6 se habla de que el asunto o la situación se revierte. Los dominados ahora empiezan a dominar y viceversa. Noten ustedes que el versículo 7 es un aliciente para aquellas personas que son justos. ¿Por qué? Porque
generalmente vemos de que al malo le va bien. Y uno dice, Señor, yo hago las cosas bien, trato de seguirte. Y el malo que hace las cosas mal progresa y yo que trato de hacer lo bueno no progreso. Bueno, este es un texto para usted si está pensando esto en su corazón, que es loable su pensamiento, no está mal. Digo de que la Biblia en el versículo 7 dice que Dios acompaña al justo. Hay obstáculos en el camino, pero dice que el Señor allana el camino del justo. O sea, Dios acompaña al fiel. En el versículo 8 habla de que la humanidad o el pueblo de Dios aprendemos acerca de la voluntad de Dios cuando Dios manifiesta su juicio. Y después, también en el versículo 11 le va a hablar a los impíos. Noten ustedes, el pueblo de Dios en el versículo 8 entiende un poquito más acerca de la persona de Dios cuando los juicios divinos aparecen. Cuando el juicio de Dios se manifiesta, el justo es atraído hacia la presencia de Dios. Y quizás estaba equivocado, pero toma una conducta diferente. El justo, en esos momentos difíciles, alaba a Dios, reconoce a Dios, manifiesta su adoración a Dios. Le entrega loor, alabanza a la persona exclusiva de Dios. Y quiere acercarse más al Señor. En el versículo 9, por lo tanto, ahora dice, mi alma te desea con fervor, Señor. Quiero encontrarte. Miren la súplica del profeta. Mi alma te desea por la noche y mi estados de ánimo, mi mente, mi intelecto, mi espíritu te busca de madrugada, porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Y noten ustedes que el versículo 10 responde la pregunta, ¿por qué Dios no llevará al impío al cielo? ¿Será que simplemente es un capricho de Dios? ¿Será que no está al alcance de Dios transformar al malvado? No, todos somos malvados ante Dios, solo que gracias a Jesús Él nos va transformando y nos capacita para llegar a ser participantes de su gloria venidera. Noten ustedes que en el versículo 10 dice que aunque el justo vaya a la tierra de Dios, va a seguir haciendo el mal, no va a encontrar una influencia santa en la presencia de Dios. Dice el texto, ¿no? En el país de la rectitud, obra perversamente sin mirar la majestad del Señor. No le afecta la santidad de Dios, no aprendió a respetar, a amar a un Dios santo. Por lo tanto, el impío no será jamás feliz en la tierra de Dios. Noten ustedes el versículo 11, ahora habla de los juicios cuando llegan ante los ojos de los impíos. Noten ustedes que en el primer levantar la mano de Dios es cuando Dios levanta su mano mostrando misericordia, el llamado. Noten ustedes que el versículo dice, Señor, tu mano está levantada, pero ellos no la ven. Noten ustedes que el primer levantamiento de la mano de Dios es un levantamiento hacia una invitación de amor al impío. Pero dice, que vean avergonzados tu celo por el pueblo, que los devore el fuego destinado a tus adversarios. Ahora verán tus juicios y se darán cuenta que la postura de ellos estaba incorrecta, y ahora se darán cuenta que están siendo avergonzados. Pero el texto habla aquí que tendrán que sí o sí observar el celo de la persona de Dios manifestado en el favor de su pueblo santo. En los versículos 12 al 19 tenemos los actos de parte de Dios en favor de su pueblo. Noten ustedes que en el versículo 12 es muy lindo porque dice que la confianza, la plenitud de vida está, la shalom, está en la persona de Dios. Y dice el texto que todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo realiza por mí.
Hay un estricto reconocimiento de la acción de Dios sobre mis éxitos. Noten ustedes que en el versículo 13 puede hablar acerca de todos los hostigadores del pueblo de Dios, todas las naciones paganas que atacaban al pueblo de Dios, moabitas, Asiria, Egipto. Puede hacer alusión a todos aquellos hostigadores y burladores del pueblo de Dios en el antaño. Pero había un grupo en esa situación de malestar, de problemas para el pueblo de Dios. Siempre hubo un grupo que se acordó de Dios en esa situación de crisis. Siempre hubo un remanente en esos tiempos críticos. Noten ustedes que en el versículo 14 habla de que el Señor, cuando actúa a nuestro favor, destruye a nuestros burladores, lo hace de manera correcta. El versículo 14 dice: los muertos no revivirán, las sombras no se levantarán. Tú has intervenido para exterminarlo, hiciste desaparecer hasta su recuerdo. Aquí habla acerca de los éxitos de Dios, que Dios le dio el éxito en cada batalla al pueblo de Israel. Y Dios borró de la faz de la tierra las grandes potencias de ese momento. Se fue humillado Sennacherib allí en Isaías 36, 37. Se fue humillado Egipto en el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Es decir, que Dios actuó en el pueblo para lograr éxito en su favor. El versículo 15 dice: has engrandecido la nación, has engrandecido la nación, has manifestado tu gloria, has ensanchado todas las fronteras del país. Era el plan de Dios agrandar, expandir el pueblo de Israel. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo exitoso, un pueblo que diera testimonio del poder, de la magnificencia de Dios. Noten ustedes que cuando el Israel de antaño falló, porque todas estas promesas de restauración eterna eran condicionales. Cuando el pueblo de Dios rechazó finalmente a Jesús, Jesús en sus palabras manifestó el rechazo de Dios hacia el pueblo hebreo. Vuestra casa os es dejada desierta. Y ahora quedó un espacio vacío. Ahora, ¿qué pasó? El Espíritu Santo empezó a manifestarse en los gentiles, en la gente que no era judía. Entonces hubo un conflicto allí en el concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? Es decir, que ahora empieza a haber un pueblo nuevo que toma el lugar del Israel de antaño. Y ese pueblo nuevo es la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana va a llegar a ser formadora de todo el planeta Tierra. Cuando venga Cristo Jesús, será el pueblo que habitará en todo el planeta Tierra. En los versículos 16 al 18 habla acerca de cuando el pueblo estuvo en crisis. Clamó al Señor, sintió dolores de parto. Qué triste que a veces tenemos que volver a Dios cuando la cosa va mal. Qué lindo es acordarnos de Dios cuando la cosa va bien. Pero bueno, al menos el pueblo volvió. Noten ustedes que aquí se habla de que el dolor va a cesar. Dios hará cesar los gemidos. Y en el versículo 19 habla de que el remanente que volvería representa a los que han sido llevados cautivos por el pecado y por ende por la muerte, que serán devueltos a la vida e ingresarán en la Jerusalén celestial. Queridos amigos, debemos estar conscientes de que el Señor, todos los fieles del pasado serán resucitados, restituidos, serán glorificados por la persona de Dios, porque Él es bueno, y serán ingresados en la Canaán celestial. El profeta Isaías, en la última sección, que es el versículo 20 y el versículo 21, habla de la protección que Dios tendrá, que Dios ejecutará para con su pueblo. El pueblo de Dios va a ser resguardado de la ira venidera,
pero va a observar los juicios de Dios, pero van a ser protegidos por Dios. ¿Se acuerdan allá, por ejemplo, en Egipto, cuando Dios le dijo que pinten el dintel de las puertas con la sangre del corderito? Dios les dijo: quédense en su casa, nadie salga, porque va a pasar el ángel de la muerte. Noten ustedes que uno, cuando mira aquí, habla del cuidado de Dios por sus fieles, y además el castigo del impío será el regocijo, será el reconocimiento de la autoridad divina para el pueblo de Dios. Ahora, dos características del castigo divino. Uno dice a veces, y habla con personas, las personas dicen: yo no entiendo al Dios del Antiguo Testamento. Un Dios tan bravo, tan castigador, tan exigente, y en el Nuevo Testamento un Dios tanto de amor. Bueno, dice Isaías 28:21 que la obra de juicio de Dios es una obra que Dios la percibe como una obra extraña. O sea, Dios no tiene planeado hacer eso, es algo raro, es una acción inexplicable para Dios. A Dios no le agrada tratar con el impío de esta manera. Es más, Dios dice que no quiere la muerte del impío, Ezequiel 33:11. Dios es un Dios que ama también al pecador, pero odia el pecado. El impío es aniquilado porque el pecado no fue desprendido de su vida. Dice allí en las 7 plagas, el Apocalipsis, que los hombres, en vez de adorar a Dios, en vez de arrepentirse, maldecían a Dios. Y el segundo elemento es que será un instante. Algunos creen que el fuego del lago de fuego, o lo que comúnmente se llama, que no estoy de acuerdo, al infierno, porque la palabra infierno es en la Biblia sepulcro, es un instante. Ahí el mismo Isaías dice en el versículo 20, dice: escóndete por un instante hasta que pase la ira. Dios no está enojado para siempre. Algunos creen que el castigo de Dios va a durar 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, 100.000, 1.000.000, etc. No, la Biblia me dice que la ira de Dios va a tener inicio y que el fuego consumidor va a consumir el pecado y al pecador hasta que sea eliminado la raíz y la rama, como dice el profeta Malaquías. Cuando sea aniquilado el pecador, o sea, el ser humano que siguió sus tendencias pecaminosas conducidas por Satanás, y cuando sea aniquilado Satanás con todas sus huestes angelicales malignas, la tierra va a ser restaurada nuevamente. Por un instante será el enojo de Dios. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿Saben por qué? Porque el 21 dice que toda obra injusta, todo crimen, todo acto oculto, desatendido por la justicia, toda injusticia que se haya cometido en la tierra va a ser sacado a la luz. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿De qué lado nos vamos a colocar? ¿Será que vamos a estar del lado de la justicia divina? ¿Vamos a estar del lado de la injusticia humana? ¿Vamos a estar del lado de los perdidos, de los salvos? Ojalá que nosotros podamos, queridos amigos, elegir correctamente. Ojalá que pensemos, todos estos pasajes están llamándonos fuertemente a tomar una decisión. Que estemos en el sueño de Dios. No se pierda, querido amigo, querida amiga. Luche por su salvación. Esto que vemos, el desastre que vemos, jamás fue el plan de Dios. Esto acabará un día. Mientras tanto, el Señor me da fuerza, me allana el camino y me declara, como este canto de esperanza, que la gente que se mantiene fiel a Dios será la gente que va a entrar en las puertas de la santa ciudad. Que nosotros formemos parte de ese grupo también.
Desde ya les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde el canal Enseñanza Bíblica. Les recordamos que vamos a tener un programa especial la semana que viene. Ya les vamos a ir contando en los siguientes videos. Vamos a solicitarle a ustedes que estén atentos porque les vamos a ir contando. No olviden por favor de suscribirse, darle me gusta al video, compartir y también dejar sus pedidos de oración, sus comentarios. Estamos tratando de responder lo más rápido posible. Desde ya el Señor les bendiga ricamente. Fuerte abrazo y nos vemos en el próximo videíto si Dios lo permite. Hasta luego.